Mucho cuidado con este libro, me lo acaban de regalar. Es el Corán comentado y en español. Mire cómo el Islam es una de las religiones que más rápidamente se propaga. Ellos regalan literatura, invierten miles y miles de recursos para podernos a nosotros adoctrinar, enseñarnos, ganarnos supuestamente para esta religión. Por eso podemos tener precaución. Sabemos que el Corán es uno de los libros sagrados, pero es muy peligroso porque si no reconoces que Jesucristo es el único Salvador y que la Biblia es el único libro infalible, por cierto, la Biblia es el libro que se escribió en un periodo de 1600 años, mientras que el Corán lo escribió Mahoma, Muhammad, en un periodo de 20 años. Y para ellos el Corán es uno de los libros más valiosos, superiores a la Biblia. Lo están regalando. Me lo regalaron y en español. Cuidado con eso. ¿No? Y la iglesia duerme y la iglesia no evangeliza. Y ellos siguen ganando almas. Ya saben para qué destino. El origen satánico del Islam. Hoy vamos a refutar todas sus doctrinas, todos sus pensamientos. Hay muchas personas que están confundidas acerca de esta religión tan peligrosa. Incluso muchos mezclan el Corán con la Torá, incluso con la Biblia. Esta es una de las religiones más grandes del mundo. El cristianismo lo componen muchísimas religiones cuando se habla de cristianismo. Los testigos de Jehová, mormones, catolicismo. Pero si nosotros vamos a ver cada religión en particular, el Islam ocupa el primer lugar y está creciendo rápidamente. Tal vez alguno de tus familiares ya está practicando el Islam y no te has dado cuenta. Ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Sudamérica y toda Europa ha sido contagiado de esta secta tan peligrosa conocida como el Islam. Se muestra como una secta o una religión inofensiva que supuestamente respeta los valores y muchas cosas más. Por eso hoy vamos a desenmascarar el Islam y lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios. Dicen que Mahoma es el último profeta y que después de todas las revelaciones que recibió Mahoma, no hubo más revelaciones. Dios ya no volvió a hablar más. Este libro tan misterioso, escrito por un solo hombre, incluso hoy en día lo ponen por encima de la Biblia. Un libro que fue escrito por un periodo de más de 1600 años. O sea que el Corán está por encima. Colocan a Mahoma por encima de Jesús. ¿Qué les parece? Por eso hoy nosotros vamos a entrar en profundidad y todas las personas que vean este video tendrán claridad y no solamente eso, sino que ustedes mismos van a poder refutar y van a poder demostrar que la Biblia y Jesús está por encima, muy por encima, y que esta secta del Islam, que el Corán salió de los abismos, que es un origen satánico y cuyo significado y cuya revelación viene directamente de Satanás. Esto es directo, tengo que ser directo en este análisis. Por eso, veamos el Islam, veamos su análisis bíblico e histórico. Incluso en la Biblia tiene un origen. Por eso hoy nosotros vamos a estudiar juntos acerca de esta secta peligrosa. Por eso te animo a que le des me gusta a este video,
si es la primera vez que estás con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Diariamente estamos subiendo videos de aprendizaje bíblico, escatología, sectas, apocalipsis y muchas cosas más. El Islam tiene sus raíces profundas en la figura de Mahoma, en árabe Muhammad, pero su conexión con la historia bíblica es aún más significativa de lo que nosotros pensamos. Hay videos donde hablan del Islam y dicen, bueno, voy a explicarte el Islam en un minuto. Eso es imposible. Y hablan de Mahoma y se centran solamente en él, en sus esposas, en su niñez, pero eso es ilógico. Así nos explica el Islam. Según la tradición islámica, tenemos que ir a los árabes. ¿De dónde vienen los árabes? ¿De qué parte? ¿De qué lugar? Y sabemos nosotros que por la Biblia, usted que ha venido estudiando la Biblia seriamente, sabe que los árabes, estoy hablando de los árabes, no estoy hablando del Islam como tal, sino de los árabes, de la nación árabe, de Arabia Saudita, descienden de Ismael, el hijo de Abraham y el hijo de Sara. No, señores y señoras, es el hijo de Agar, la esclava. ¿Y de dónde venía Agar? Venía precisamente de Egipto. Ese era el plan original de Dios. Esa era la voluntad absoluta que naciera Ismael. Esa pregunta tú me la puedes resolver rápidamente. Escríbeme en los comentarios si Ismael estaba en la voluntad absoluta o en la voluntad permisiva de Dios. Este linaje central es importante para que nosotros podamos entender el surgimiento del Islam y su relación con los eventos bíblicos. Eso jamás lo vas a encontrar en otros videos. Ellos siempre parten explicando el Islam desde Mahoma. Y lo más tremendo es que la mayoría de videos que vi acerca del Islam son muy llamativos. Incluso da ganas de practicar el Islam porque te cuentan cosas asombrosas. Incluso usted sabía que Mahoma viajó a los 7 cielos y se encontró con 7 profetas bíblicos y que cada uno le dio una revelación. ¿Usted sabía que Mahoma se encontró con el ángel Gabriel y que le dio una revelación? Por eso no te vayas de este video, permanece hasta el final porque eso se pone muy interesante. Miramos nosotros un evento bíblico en Génesis capítulo 16, los versículos del 11 al 12. Génesis 16, versículos del 11 al 12. Dice así: y el ángel de Jehová le dijo: he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiera. Su amo será contra todos, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y estará delante de todos sus hermanos. Está hablando de Ismael y dice que será un hombre fiera. Este versículo de la Biblia señala el nacimiento de Ismael y sus descendientes, quienes se consideran ancestros de los árabes. Mahoma es árabe y sabemos nosotros que la nación árabe, por el texto que nosotros acabamos de leer y por la historia bíblica que nosotros conocemos, este hombre no nace en la voluntad absoluta de Dios. Dios jamás pensó en Ismael, Dios pensó en Isaac. Y ellos, para hablar acerca de que su religión es la más importante del mundo y que es la última revelación de Dios, lo que dicen es que al contrario, o sea que es Ismael el que nació e Ismael es el hijo de la promesa. Pero nosotros sabemos por la Biblia que es Isaac. Ellos dicen que es Ismael. Y que lo que aprobaba Dios era la relación de Abraham con Agar y no la relación de Abraham con Sara. Esa es la mentira más grande del Islam. Por eso es que le digo el origen satánico del Islam. Y Mahoma pertenece a Arabia Saudita y los árabes nacen de Ismael. Pero si vemos la Biblia, Ismael no estuvo en el plan original de Dios. Más bien en la voluntad permisiva. Obviamente a Dios nada se le sale de control. Ese fue un error de Abraham y un error de Sara por no saber esperar, porque Dios les había dicho a ellos que ellos iban a tener descendencia. Sara se rió y por eso incluso le fue cambiado el nombre. También Abraham lo dudó
cuando se presentó la oportunidad de tener relaciones con su esclava, tuvo relaciones y como consecuencia de esas relaciones que no fueron mandadas por Dios, nació Ismael. Entonces, ustedes leyendo la Biblia, no es que uno aquí discrimine, al contrario, leyendo la Biblia se da cuenta quién es Ismael y que Ismael no estuvo en el plan original de Dios. Ahora bien, el Corán también valida esa genealogía y coloca a Mahoma como el último profeta en la continuidad con Ismael, o sea, en esa línea, en ese linaje de Ismael aparece nada más y nada menos que Mahoma. Mahoma, descendiente de Ismael. Por eso es que me fui a la Biblia, a Génesis, para mostrarte de dónde vienen los árabes. Recuerde, los árabes no es lo mismo a decir Islam. Islam es la religión. Su libro es el Corán. ¿Hay árabes que son cristianos? Sí, claro, son una minoría, pero sí, hay árabes que se convierten al cristianismo, dejan el Islam para convertirse en cristianos. Hay cristianos que se vuelven al Islam, que se convierten al Islam. Claro que sí, conozco a muchos cristianos que incluso fueron pastores y ahora practican el Islam. Pero pastor, ¿por qué pasa eso? Por falta de conocimiento. Por eso me vi en la tarea de hacer un video para que todas las personas aprendan. Usted dice, bueno, a mí no me interesa, a mí solamente hábleme de la Biblia. Ese es el error que cometen muchas personas. Por eso puede aparecer un ángel del cielo, como se le apareció a Mahoma, con un evangelio diferente, con una doctrina diferente, con una revelación diferente, y caen redonditos ante esa falsa doctrina venida desde los mismos abismos. Por eso, le estoy haciendo un análisis completo. Arabia Saudita antes del Islam. ¿Qué había en Arabia Saudita antes de que Mahoma supuestamente le fueron revelado el Islam o el Corán? Antes de la aparición de Mahoma, la península arábica estaba inmersa en el politeísmo, o sea, había cantidad de deidades había en ese lugar. Los árabes adoraban múltiples deidades, aproximadamente unos 300 dioses, 300 ídolos. Esto es interesante entenderlo. Y la Kaaba, ubicada en la Meca, era el centro de veneración de numerosos ídolos, aproximadamente 300 ídolos. Esta idolatría se transformó en el monoteísmo islámico tras la llegada del Islam. O sea, el politeísmo se acabó cuando se levantó, cuando se estableció el Islam. Obviamente sabemos que Satanás al principio le interesa la religión y le interesa el politeísmo, pero después, como lo vamos a ver allá en Apocalipsis, cuando estemos estudiando la caída de la gran ramera, el anticristo se hará y desaparecerá la gran ramera, o sea, la religión, cuando ya no la necesita. Algo parecido sucede aquí. ¿Usted cree que el Islam viene de parte de Dios? ¿Usted cree que Alá y Dios es lo mismo? Claro, la palabra Dios en árabe significa Alá. Dios en árabe significa Alá. Pero la forma en la que ellos adoran no muestra que es el verdadero Dios. O las revelaciones que Él da no son las mismas revelaciones que Dios nos ha dado en su palabra. Hay gente que tiene como Dios a Buda, el Dios Buda. Hay gente que tiene como Dios a Confucio, el Dios Confucio. Hay gente que tiene como Dios la tecnología. La palabra Dios no quiere decir que se esté adorando al Dios verdadero. O sea, esa es la respuesta que te voy a dar. Yahweh, YHWH, no tiene nada que ver con Alá, el Dios de los musulmanes. No tiene nada que ver. Ahora bien, no sé si usted ha escuchado acerca de la piedra negra, y si escuchas o es la primera vez que lo vas a escuchar, debes entender esto. La piedra negra es un objeto clave en el Islam. Inicialmente era venerada como un ícono religioso en la Arabia preislámica, o sea, antes de que existiera el Islam. Y el culto a estos ídolos se transformó en la adoración exclusiva de Alá. Es una piedra que Dios mandó, que Alá mandó desde el cielo y la puso ahí precisamente en la Meca, la puso ahí, y esa piedra ha sido de mucha veneración
de mucha idolatría por el Islam, y también supuestamente recibió Mahoma cómo se debe tratar o cómo se debe hacer el ritual hacia esa piedra en el Corán. Por eso le digo, esto es muy peligroso. Esa piedra negra, muy peligroso. Miremos algo que dice en sura, que es textos o versículos que aparecen en el Corán. En el Corán se llaman suras, no se llaman versículos. Sura 22:30 del Corán. Jamás diré la palabra de Dios, dice, porque esto no es palabra de Dios. Dice así: y cuando hayas realizado el sacrificio, recordad a Alá como se enseñó, si bien es más grande que lo que sacrificáis. Este verso marca la transición hacia la adoración exclusiva de Alá. O sea, ellos dicen, bueno, ya no van a adorar tantos dioses, ahora ya tenemos un Dios a quien adorar, se llama Alá, abandonando el politeísmo de Arabia preislámica y dedicándose a adorar a Dios supremo. Hasta ahí se vuelve atractivo y la gente dirá, me parece bien lo que pasó. O sea, dejaron de adorar a varios dioses y comenzaron a adorar a Alá. El problema es quién es Alá. Ese es el problema y esa es la pregunta que nosotros vamos a resolver si te quedas hasta el final de este video. La revelación de Mahoma y el Corán. Por eso es interesante eso. Me gusta, yo durante mucho tiempo los estudié presencialmente, yo estudié con ellos, yo tuve toda la literatura, tuve el Corán, leí el Corán también. No lo leí el Corán para volverme islámico, más bien lo leí por estudiar, por aprender. Conocí el árabe, sé cómo se escribe, es la misma escritura que se hace de izquierda a derecha, igual que el hebreo. E incluso nosotros tenemos muchas palabras que son árabes, por ejemplo, alcohol, almanaque, alicate, almohada, almojábana, muchas cosas más. Nosotros incluso tenemos muchos argumentos, los números, la forma de números, el 1, el 2, el 3, es una literatura árabe. Por eso le digo, es real. Incluso en la conquista de los españoles hacia Suramérica, ellos trajeron mucha cultura de Arabia Saudita, incluso mucha cultura islámica. España, sobre todo Córdoba, la parte de España, la parte de las Islas Canarias, fue gobernada durante mucho tiempo por el Islam. No solamente fue gobernada, sino que fue presionada por el Islam. Por eso es necesario que nosotros hagamos un estudio detallado. Te voy a poner cosas muy prácticas. No voy a hablarte de términos que no desconocidos para que quedes confundido, no, al contrario. Voy a dejarte cosas muy prácticas para que cualquier persona, incluso si un niño de 5 años ve este video, pueda entenderlo. Si una persona de 90 años ve este video, pueda entenderlo. Cualquier edad pueda entender este video. Voy a hacer lo más práctico posible. Entonces, recuerda, suras son los versículos que aparecen en el Corán. Es como decir los versículos bíblicos, pero en el Corán. El Corán no es una revelación de Dios, al contrario, es una revelación del diablo. Nos vamos a dar cuenta después. Entonces, hablemos de la revelación de Mahoma y del Corán. En el año 610 después de Cristo, 610 después de Cristo, eso es interesante que lo tengas en tu mente, 610 después de Cristo. No antes de Cristo, sino después de Cristo aparece Mahoma, Muhammad. ¿De dónde es Mahoma? De Arabia Saudita. Y ya te dije el origen de Arabia Saudita, o sea, Mahoma no debería existir. Mahoma, ni el Corán, ni el Islam deberían existir porque en el plan original de Dios con Abraham no debería estar. Obviamente, tanto el cristianismo, el judaísmo como el Islam tienen como padre o como profeta a Abraham. Pero eso no es para que usted aplauda, porque ese fue el problema. Incluso el Papa Francisco estuvo con un imán que pertenece al Islam y estuvo también con algunos rabinos que pertenecen al judaísmo, formando la casa abrámica. Las tres religiones se unieron para formar una sola. Ese es el plan del anticristo o es el principio de una religión mundial. Por eso le digo,
Es interesante que tú entiendas esto. ¿Quién es Mahoma? Mahoma aparece en el año 610 después de Cristo. Mahoma recibió la primera revelación del Corán en la cueva de Hira, situada cerca de la Meca, por parte del ángel Gabriel. ¿Qué le parece? Por parte del ángel Gabriel, después de que los evangelios se escribieron, después de que la Biblia ya estaba completa. Para ese año la Biblia ya estaba completa. O sea, los 66 libros de la Biblia ya estaban completos. Apocalipsis ya se había terminado de escribir. Vale la pena aclarar esto. Después de que la Biblia ya está completa, de que allá en Apocalipsis dice, ay de aquel que añada o aquel que quite palabras a esta profecía, después de que Deuteronomio también lo diga, ay de aquel que quite o aquel que añada, que ponga una tilde, que quite una tilde, que ponga una coma, que le cambie el significado, ay de aquel, o sea, las consecuencias de añadirlo, o quitarle la palabra de Dios. Después de que eso ya estaba escrito, aparece un ángel del cielo llamado según él Gabriel, y que le dio una revelación. O sea, el origen supuestamente de este personaje y lo que se ha contado durante mucho tiempo, y son muchos los que lo creen porque es la religión más grande del mundo, personas intelectuales lo creen, que el ángel Gabriel reveló el Corán, aun cuando la Biblia ya estuviera completada. Por eso le digo 610 después de Cristo. Esas revelaciones continuaron durante 23 años. O sea que no estaba completo y seguían dándose revelaciones y revelaciones y revelaciones. Por eso hay que tener cuidado cuando algunos pastores dicen, Dios me dio una revelación. La revelación ya está completa en la Biblia. No necesitamos más revelaciones. Ya está completa en la Biblia. Lo que es iluminación. O sea, la correcta interpretación. Ya no hay más revelaciones. Que a mí me reveló algo nuevo, que yo soñé, que Dios me reveló una palabra nueva. No. Cualquier persona que aparezca con una nueva revelación es peligroso. ¿Por qué? Porque esa revelación tal vez viene de Satanás, del mismo diablo, de los mismos abismos, y esa revelación viene para confundir a muchos y llevarlos al infierno. Esa es la realidad. La Biblia ya está revelada completa, ya no hay más revelación. Es que yo pregunté, un pastor me dijo que había una nueva revelación. No hay más revelación. Todos los misterios, todas las revelaciones están aquí. Lo único que hay que hacer es leer bien y descubrirlas, nada más. No es que yo estaba esperando que Dios me diera una revelación, o es que mi pastor predica nuevas revelaciones cada domingo, cada viernes. Peligroso. Si dice que tiene nuevas revelaciones, es grave. ¿Por qué? Porque ya no hay más revelaciones. Aquí está, toda la revelación está aquí, en los 66 libros de la Biblia. Vale la pena aclararlo. Vale la pena aclararlo. Todas las revelaciones están aquí en sus 66 libros. Ya no hay más revelaciones. Pero dice que esas revelaciones continuaron. O sea que el ángel Gabriel venía de vez en cuando y le decía, no, espérate, borra eso porque me acaban de dar una nueva revelación, borra eso y escribe esto. Después por allá, en otro año, después de 5 años, vino otra vez el ángel Gabriel y le dijo, no, eso que colocaste ahí no es, ya me acaban de dar otra revelación, borra eso, cámbialo y escribe eso. Y así se fue formando el Corán. Prácticamente el Corán se formó en 23 años. ¿Vas a compararlo con la Biblia? Comparémoslo. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 escritores y ninguno de ellos se contradice. Hermoso, ¿verdad? La Biblia no se contradice, pero el Corán solamente fue escrito en 23 años por un solo hombre. ¿Qué te parece? Por Mahoma. Después de que la Biblia ya fue completada, y lo más tremendo, de Arabia Saudita. ¿Qué hace Arabia Saudita en el plan original de Dios? Nada. Arabia Saudita existe en el plan o en la voluntad permisiva de Dios. Permisiva. Fue un error. Arabia Saudita existe por un error de Abraham. Esa es una realidad. Ay, pastor, ¿por qué juzgas? Lea la Biblia, por favor, Génesis, y usted mismo entenderá. Y así, en 23 años se formó el Corán. En 1600 años se formó la Biblia. ¿Y por qué dicen que el Corán está por encima de la Biblia? Eso es ilógico. Formando el Corán, el libro sagrado del Islam. Por eso es que yo quiero hacer este video dejando las cosas en claro. Las personas que están viendo, por favor, démosle me gusta a este video para que muchas personas lo puedan seguir viendo. Voy a citar otro texto del Corán, Sura 96 del 1 al 5. Dice así: lee en el nombre de tu Señor que te creó. Creó
al hombre de un coágulo. Lee y tu Señor es el más generoso. El que enseñó con el cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. Imagínense esos textos. Esos textos no dan paz. Cuando yo tuve en mis manos el Corán, no me dio paz. Tuve que devolverlo. Lo tuve un día y no resistí. Tuve que regresarlo. Tuve que regresarlo a la mezquita. No pude resistir. Después me di cuenta que eso era anatema. Después de haber estudiado, después de haber investigado, me di cuenta que eso era anatema, lo que tenía en casa. No pude resistir. Tuve que hacer el estudio a través de aplicaciones, pero aún así no me daba paz. Y por eso le digo, esto es delicado. Este pasaje marca el inicio de las revelaciones que fueron revelándose gradualmente hasta completar el Corán. ¿Qué le parece? El Corán, escrito por un hombre en más o menos 23 años, por un hombre, Mahoma, de origen árabe, Arabia Saudita, el hijo de error de Abraham con la egipcia, con Agar, esta mujer, por lo cual Dios también incluso trajo juicio, porque los árabes también durante mucho tiempo se opusieron al pueblo de Israel. ¿Qué le parece? ¿Se cree que Dios va a mandar un libro por alguien que no está dentro del plan original de Dios? Por eso lo vamos a refutar bíblicamente. Mire, la refutación bíblica al ángel Gabriel y la revelación del Corán. En el momento de la revelación del Corán, Gálatas capítulo 1, versículo del 8 al 9, es un versículo crucial en refutar el evento de la revelación de Mahoma y la aparición del ángel Gabriel. Mire lo que dice Gálatas 1, versículos del 8 al 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldición. Quiere decir que el Corán es una maldición. Tener el Corán es una maldición. O recibir esa revelación es una maldición. Mahoma recibió eso como maldición. Incluso la historia, que es real, dice que Mahoma, después de 5 años de haber recibido la primera revelación supuestamente por el ángel Gabriel, él estuvo muy mal. Él pensó, dijo, esto parece que no es de Dios. Él estuvo mal y estaba triste y entró en depresión porque no sabía si era de Dios o era de Satanás. Durante mucho tiempo estuvo así. Pero su esposa, que tenía 40 años, él como que tenía 22 años, su esposa, que era una mujer muy adinerada, lo animó y le dijo, tranquilo, no estés mal. Tú eres el último profeta. Dios te eligió a ti para que seas el último profeta. Y lo animó, lo fortaleció, porque ese hombre estaba desanimado. Él dijo, ¿será Dios el que me habló? Porque no me siento bien, no me siento cómodo, no siento paz. Siento que esa revelación no viene de Dios. Pero la esposa llegó y le dijo, no, tranquilo, vamos, levántate. Mire, la Biblia lo dice. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, así sea el mismo arcángel Miguel, así sea cualquier ángel que venga del cielo, un ángel de luz, un ángel directamente del trono, así venga con un evangelio diferente del que ha sido anunciado ya en la palabra de Dios, en los 4 evangelios, si es diferente, sea maldición. La Biblia lo dice claramente, sea maldición. Puede que haya sido el mismo ángel Gabriel, puede que no haya sido. Cualquiera que sea el ángel, así sea de los mejores arcángeles, así sea de los mejores querubines, es maldición, es anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo más tremendo es que los musulmanes o los islámicos, los que leen el Corán, también creen en Jesús. También creen en Jesús. Ay, eso es bueno, pastor. Escúcheme, eso es más peligroso de lo que usted cree. Es preferible, me quedo con el judaísmo y no con el islam. Y ya les voy a decir el por qué. Pero pastor, es que el judaísmo rechaza a Jesús, pero el islam lo quiere a Jesús. Pero ya te vas a dar cuenta el error que hay en la forma como ellos perciben a Jesús. A Jesús le llaman Isa. Ellos también creen en la Virgen María. ¿Qué le parece? Ah, no, entonces me parece bien, me parece agradable. Espérese, por eso le digo espérese. Ellos también creen en los evangelios. Ay, Dios mío. Ellos también creen en Juan el Bautista y creen que es un profeta. Entonces son parecidos a nosotros los cristianos.
Por eso es que muchas personas son confundidas. Y por eso es que hemos tenido pastores que se han convertido al Islam. Se lo voy a explicar. Pastores han sido enviados incluso de las asambleas de Dios de Colombia, han sido enviados a cumplir misiones allá en el Medio Oriente, tal vez Afganistán, Pakistán, Egipto, y terminan convirtiéndose al Islam. Dejan de cumplir la misión de llevar el evangelio real, verdadero, de predicar la Biblia, y ya no vuelven, no regresan, no renuncian, llaman por teléfono, escriben al WhatsApp: renuncio, me he convertido al Islam, la religión verdadera, la religión del verdadero Dios. Así se lo digo. Y ahora nosotros, tal vez que no somos pastores, nosotros tal vez que apenas estamos aprendiendo, ¿qué cree que nos puede pasar? Si colocan una mezquita en tu casa, si en varios anuncios, si en varias propagandas recibes: ¿te gustaría conocer el Islam? Y tú o tu hijo o alguien le da clic a ese botoncito, inmediatamente te muestran lo mejor del Islam, y ahí se comienza tu familia a congregar y a perder, y para siempre quedarán condenados al infierno, porque esta religión lo que trae es condenación. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Sigamos mirando esta religión y analizándola a la luz de la Biblia, a ver dónde termina. Mire, este versículo refuerza: si bien un ángel pudiera anunciar otro evangelio, eso explica la veracidad de ese mensaje, sino que es un falso evangelio condenado por las Escrituras. O sea, el Corán está condenado por las Escrituras. Y aquí vemos una refutación directa a la afirmación de que el ángel Gabriel reveló el Corán a Mahoma, ya que según las Escrituras este es un evangelio diferente y por lo tanto debe ser rechazado. Rechazo el Corán en el nombre de Jesús. Rechazo el Corán y mis generaciones rechazarán el Corán en el nombre de Jesús. No hay cabida para ningún pensamiento del Corán en mi casa y en mis generaciones en el nombre de Jesús. Considero el Corán como un anatema, como una maldición. Veamos los viajes celestiales de Mahoma. ¿Usted sabía que Mahoma hizo supuestamente 7 viajes al cielo? 7 viajes celestiales, o sea, pasó, digámoslo así, 7 dimensiones, para que usted lo entienda. Ellos le llaman, o en árabe a Jerusalén le llaman Isra y Miraj. Vamos a ver esos viajes entre Isra y Misraj. Mire, es uno de los eventos más significativos en la vida de Mahoma o Muhammad. En este evento Mahoma viajó desde la Meca, que es Misraj, a Jerusalén, Isra, en una criatura llamada Burak, o sea, es un caballo llamado Burak. A todas las personas, ese es el nombre más peleado allá en Turquía, en Irak, en Irán, en Arabia Saudita, es el nombre más peleado, Burak. Burak es el nombre de un caballo blanco, que es supuestamente la forma en la que viajó Mahoma, la que hizo los viajes astrales. Él viajaba en proyección astral, viajaba desde la Meca, o sea, viajaba desde Arabia Saudita, viajaba hasta Jerusalén. Luego ascendió al cielo, donde se encontró con varios profetas. ¿Qué le parece? Y eso lo dice el Corán, eso yo lo leí en el Corán. Ascendió al cielo, donde se encontró con varios profetas. Estos encuentros son vistos como una validación del rol de Mahoma como el último profeta. Dice Mahoma que es el último profeta, o dijo Mahoma que era el último profeta. No hay más profetas después de Mahoma. Y que Mahoma no solamente es el último profeta, sino que está por encima de Jesucristo. Durante el Misraj, Mahoma ascendió a los cielos y se encontró con 7 profetas. ¿Quiénes son estos 7 profetas? Escríbeme en los comentarios a ver si logras saber quiénes son estos 7 profetas con quien se encontró Mahoma en esos viajes astrales que tuvo a través de un caballo blanco llamado Burak. Por eso esto es interesante. Y a usted le pueden decir: mire, ¿usted sabía que Mahoma viajó 7 veces y que Mahoma en uno de esos viajes se encontró con 7 profetas? El primer profeta, Adán, el primer ser humano, Mahoma le encontró en el primer cielo. ¿Qué le parece? En el primer cielo. Según los musulmanes no hay 3 cielos, como dice la Biblia, sino hay 7 cielos.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece todo lo que nosotros estamos aprendiendo? Hay 13 cielos. Hay, perdón, 7 cielos. No hay 3 cielos como dice la Biblia, sino 7 cielos. En el primer cielo, Mahoma se encontró con Adán. En el segundo cielo, sobre todo en el segundo cielo, Mahoma se encontró con Juan el Bautista y con Jesús. Y que el profeta preparó el camino, o sea, el profeta que preparó el camino para que Mahoma viniera o para que Mahoma se manifestara es Jesús. Jesús preparó el camino para que Mahoma se manifestara. Incluso los musulmanes interpretan ese versículo que dice que vendrá otro consolador, no dicen que es el Espíritu Santo, sino que es Mahoma. O sea, que el otro consolador que vendrá para enseñarle todas las cosas que quedaron pendientes de Jesús es nada más y nada menos que Mahoma. No es el Espíritu Santo, es Mahoma el consolador. Según el Evangelio de Juan, el consolador es Mahoma. Imagínense, por eso le digo, ellos creen en el Evangelio. Por eso esta secta se hace más peligrosa de todas las que nosotros hemos estudiado. Se encontró con Juan el Bautista, que preparó el camino, con Jesucristo, que es Isa. El profeta, según el Islam, no fue crucificado, sino que ascendió al cielo. Eso lo vamos a ver después. O sea, creen en Jesús, pero no fue crucificado, sino que ascendió al cielo. Por eso le digo, es más peligroso. En el cuarto cielo se encontró con José, Jusuf, el profeta que fue elevado por Dios y tuvo un alto rango. ¿Qué le parece? Fue elevado por Dios, tuvo un alto rango, es José el soñador, se encontró con él también en el cuarto cielo. En el quinto cielo se encontró con Moisés, Musa, en árabe es Musa. Mahoma se encontró con Moisés, quien le ofreció sabiduría sobre las dificultades de la vida. O sea que Moisés le enseñó sabiduría, supuestamente es lo que dice el Corán. No sé si usted lo cree, pero hay muchas personas que lo creen, hay muchas personas que lo tienen en cuenta. También después de encontrarse con Moisés, se encontró con Aarón, Harún, en árabe Harún, hermano de Moisés, también fue un profeta que ayudó en la misión, que le ayudó incluso a reforzar o a fortalecer el caballo llamado Burak. Con Abraham es Ibrahim. Ese nombre también es muy peleado por los árabes, por los musulmanes. Ibrahim. Finalmente Mahoma llegó al séptimo cielo, donde se encontró con Abraham, quien le ofreció consejos sobre la fe. Sabemos por la Biblia que Abraham es el padre de la fe, pero ese es el problema. Mire, Mahoma o Muhammad, supuestamente en el séptimo cielo, se encontró con Abraham, con Efraín, y que le enseñó cosas acerca de la fe. Este evento culminó con una revelación directa de Alá. O sea, finalmente se encontró con Alá, quien inicialmente ordenó que los musulmanes, o sea, él le dijo, por favor, necesito que ores durante 50 veces al día. Que Dios o que Alá le había dicho a Mahoma, Muhammad, que ore 50 veces al día. ¿Qué le parece? 50 veces al día. ¿Cuántos quieren participar de esa super, hiper, mega oración? Pero después tuvo una conversación con Moisés y este número se redujo a 5 oraciones diarias. O sea, cuando llegó primero Alá y luego vino con Moisés, y Moisés le dijo, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Alá? Y que Alá le había dicho que ore 50 veces y Moisés le había dicho, no, eso es mucho, muchas peticiones en un día. Ora menos, pide menos. Hagamos una cosa. En esas idas y venidas volvió a preguntarle a Alá, volvió a Moisés, volvió a Alá, volvió a Moisés, hasta que finalmente concluyó y dijo, no son 50, sino son 5 veces. O sea que Moisés supuestamente tenía más sabiduría que Alá, que le había dicho que ore 50 veces, y le dijo que ore 5 veces, que así será escuchado por Dios y que el favor de Dios llegará. Solamente 5 oraciones diarias. Por eso es que los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Qué le parece? Esto es real, lo que estamos aprendiendo. ¿Y dónde está eso, pastor? ¿En qué parte lo encontramos? Pues si usted alguna vez ha leído el Corán, espero que no lo haga porque es anatema, pero se lo voy a leer. Sura 17:1. Glorificado sea el que hizo a su siervo Mahoma y que viajara de noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyo entorno hemos bendecido para mostrarle nuestros signos. Ciertamente Él es el que oye y ve todo. Sura 17:1. ¿Qué le parece?
ese viaje nocturno durante los 7 cielos y que se encontró con 7 profetas. ¿Qué le parece? Vamos a refutarlo bíblicamente porque no tiene sentido que me ponga a hablar aquí sin refutar bíblicamente esto. Estamos hablando del origen satánico del Islam y tú necesitas este video, porque los videos que hemos visto que están en YouTube no están completos y no te refutan bíblicamente nada. Te muestran la religión del Islam como algo atractivo, algo que debes practicar, algo que debes conocer. Por eso hoy lo voy a refutar bíblicamente. Juan 3:13 en la Biblia dice así, la palabra de Dios dice así: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que estos viajes de Mahoma son pura filosofía, son pura fantasía, puras fábulas, puros mitos y puras leyendas. Nunca ocurrieron. Este hombre tuvo tal vez esos viajes, pero fue a los abismos. Fueron los demonios los que le revelaron todo esto. No tiene nada que ver con Dios y está en contra de la Biblia. No se encontró ni con Moisés, ni con José, ni con nadie. Lo que se encontró fueron con demonios que le revelaron cosas para escribir el Corán y para hacer perder a muchas personas. No le digo que es la religión más grande del mundo. Esa es la puerta amplia que lleva a la perdición. Es real. El único que subió al cielo es el que descendió del cielo. ¿Cómo se llama? Este versículo refuerza la creencia cristiana de que solo Jesucristo tiene la autoridad de ascender al cielo, lo que contradice la narrativa islámica de los viajes celestiales de Mahoma, que da deshecho completamente cualquier relación de viaje celestial o astral de Mahoma. Totalmente deshecha, totalmente contradecimos eso. Eso no tiene nada que ver. Usted dice, bueno, pastor, pero si yo nunca he visto un musulmán, lo verás. Por algo está este video aquí, lo verás. Porque esta secta, esta religión sigue avanzando con fuerza. Es una religión que se sigue imponiendo, se está imponiendo y próximamente llegará a Suramérica. Es real. Hay muchos presidentes nosotros en Sudamérica tenemos que simpatizan con el Islam y no nos hemos dado cuenta. En Estados Unidos, ¿usted sabía que hubo un presidente que practicó el Islam, que era musulmán? Dígame el nombre de ese presidente a ver si verdaderamente está conectado incluso a la historia y a la cosmovisión. El Islam es una religión real, muy poderosa y muy peligrosa. El cambio de oración de Jerusalén a la Meca. Durante mucho tiempo los judíos oraban hacia Jerusalén, pero llegó este hombre y cambió todo. Supuestamente dijo, ya no es hacia Jerusalén, sino que la oración ya va a estar orientada hacia la Meca. ¿Dónde está ubicada la Meca? Está ubicada en Arabia Saudita. No, yo pensaba que la Meca era esa iglesia de casco blanco. No, ¿sí ve? Ahí nosotros cometemos errores. Yo pensaba que toda persona de barba de allá del Medio Oriente era judío. Y los musulmanes también son judíos. Y los árabes también son judíos. Y los judíos también son musulmanes. Y los islámicos. No se confunda. Por eso estoy haciendo estas explicaciones. Algunos van a decir, no, pastor, yo eso ya lo entiendo perfectamente. No se preocupe. Siga recibiendo este mensaje. Siga reforzando sus conocimientos. Pero también estamos ayudando a las personas que apenas comienzan tal vez a ver nuestros videos. Queremos que por favor se fortalezcan. Miren, en los primeros años del Islam, no estamos hablando de Arabia, del Islam, Mahoma y sus seguidores oraban en dirección a Jerusalén. Eso lo habían leído en la Torá. O sea, ellos también creen en la Torá y en algunos salmos. O sea, ellos también leen algunos salmos, lo que les conviene. Así como Satanás cuando se le apareció a Jesús le dijo, escrito está, y le citó salmos y le citó Deuteronomio. Mire, en dirección a Jerusalén, tal como lo hacían los judíos. Sin embargo, en un momento dado, Dios le ordenó que la dirección de la oración cambiara hacia la Meca. O sea, Alá le ordenó, no, ya no más hacia Jerusalén, ya no ores más hacia Jerusalén. Ahora bien, usted dice, bueno, pero nosotros debemos orar hacia Jerusalén, los cristianos. Espérese. ¿Sí ve que ese puede ser un error? ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, los judíos siempre oraron hacia Jerusalén. Viene Mahoma
Y recibe una revelación de Dios donde le dice, ya no ores más hacia Jerusalén, ora hacia la Meca, vas a comenzar a orar hacia la Meca, ya no hacia Jerusalén. Muchos van a decir, no, es hacia Jerusalén que debemos orar. Muchos incluso de los que están conectados. Cuidado con esto. Vamos a ver sura, que es versículo del Corán, no de la Biblia, capítulo 2, versos 144. Dice así, ciertamente hemos visto tu rostro mirando al cielo, y ahora te diremos una dirección que te agradará. Dirígete pues hacia la mezquita sagrada, y donde quiera que estéis, dirigid vuestros rostros hacia ella. Ya no vas a orar hacia Jerusalén, sino que vas a orar hacia la mezquita sagrada que está en la Meca. Este pasaje muestra el cambio de dirección de la oración de Jerusalén hacia la Meca. Esto fue visto como una revelación directa de Alá a Mahoma. Mire, estamos siendo muy claros, estamos explicando claramente. Ahora veamos la refutación bíblica. A ver qué nos dice Jesús. Si debemos orar hacia Jerusalén, o debemos orar hacia el cielo, o debemos orar hacia abajo, bueno, ¿qué hago? Veamos lo que dice la Biblia. Jesús, en una conversación con una mujer samaritana, refutó la idea de que la adoración debiera centrarse en un lugar específico. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Lo vamos a poner ahí en pantalla. Mire lo que dice la palabra de Dios. Les dijo Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nuevamente, ¿la salvación viene de quién? De los judíos. Así no les guste a los antisemitas. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, hacia un lado, hacia el otro. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo es necesario adorar a Dios? Apuntando hacia dónde, hacia qué dirección nosotros vamos a orar, hacia qué lugar nosotros vamos a comenzar a interceder, en espíritu y en verdad. No es hacia Jerusalén, que no, que yo quería ir al muro de los lamentos, que lléveme una petición, usted que va a viajar a Jerusalén y escribe la petición. No, no se trata de eso. Deja de jugar a eso. Yo sé que en algunas iglesias todavía tienen la costumbre o el ritual de escriba su petición y colóquelo en la caja de peticiones. Ya no más, eso se acabó. Esos dogmas y esas cosas se acabaron. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y no permitamos que alguna cosa opaque la gracia y el acceso que nosotros tenemos delante de Dios. Este pasaje refuerza la enseñanza de que la adoración verdadera no depende de una dirección geográfica específica. Por eso le digo, esto es interesante, como Jerusalén o la Meca, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto es interesante. Por eso nuevamente le digo, el Islam es una religión satánica. El Islam es una religión diabólica. Hablemos de los 5 pilares del Islam y vamos a refutar cada uno de ellos. Los 5 pilares del Islam son los principios fundamentales que todo musulmán debe seguir. Shahada, que significa fe, pero lo que es la declaración de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. O sea, ellos dicen, el único Dios que hay se llama Alá, y mire todas las revelaciones que supuestamente le ha dado a Mahoma y todas las cosas, y el libro, y bueno, o sea, ese Dios es el Dios de ellos, el Dios Alá, con esa clase de revelaciones, y que Mahoma es su profeta. Usted dice, no, las cosas no son así. El único Dios es Yahweh, y Jesús es su profeta. Si usted dice eso, está mal, porque Jesús es Dios. Jesús, yo no puedo decir el último profeta de la Biblia es Jesús. No, Jesús es Dios. Él es el principio, el alfa y el omega. Yo no puedo poner a Jesús en una categoría, ni el primero ni el último, porque Él es el alfa y el omega. Él es el todopoderoso, Él es el principio y el final, Él es el creador de todas las cosas.
pero ellos dicen que Alá es el único Dios y que Mahoma su profeta. Eso se llama Shahad, que es la declaración de fe. También tenemos Salat, que es la oración. La oración, los musulmanes deben orar 5 veces al día, ya sabemos de dónde proviene el orar, o sea que es una revelación entre Alá y Moisés, y que Moisés, que Alá le dijo 50 y que Moisés dijo, no ores tantas veces, sino oras 5 veces, y así lo hacen. Donde quiera que estén, así estén trabajando, en cualquier parte, ellos dejan de trabajar para ir a hacer una oración. Ellos los he visto presencialmente, lo conozco eso. Ellos son dueños de almacenes, a veces están atendiendo, pero llegó la hora, dicen, me toca ir a la oración, dejan a sus empleados encargados, ellos salen a orar. Son 5 veces, y las mezquitas están muy cerca. Y ellos oran en dirección a la Meca. Ellos oran en dirección ¿a dónde? Hacia la Meca. 5 veces en dirección hacia la Meca. Y ellos hacen un ritual que de verdad, ¿para qué gimnasio? ¿Para qué ir a hacer aeróbicos? Con lo que ellos hacen, con las cosas que ellos hacen, la cabeza en el piso, se levantan, se paran, la cabeza al piso, se levantan, se paran. De verdad, eso es un ejercicio muy bueno. Como ejercicio está excelente. Pero también tienen el zakat, que es la caridad. La caridad es importante porque ellos donan muchos millones, muchísimos millones. Los musulmanes tienen como obligación dar una parte de los ingresos a los pobres. Usted dice, eso está bien, claro, eso está bien. El problema es que es una obligación, no es por inspiración. Están obligados, todo musulmán está obligado, obligatorio. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo acerca de eso? Cuando quebraron un vaso de alabastro que valía aproximadamente $10,000, $10,000. ¿Qué dijo Judas? Judas dijo, qué desperdicio, debió haberse vendido y dado a los pobres. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Pero también está el shaun, que es el ayuno. Ayunar durante el mes de Ramadán. Y ellos ayunan, incluso también algunas mujeres embarazadas, señores, ancianos que no pueden ayunar, o algunos niños no ayunan, se abstienen de ayunar, pero es importante ayunar, el ayuno es total, ellos también hacen un ayuno, le llaman el Ramadán, es importante. Y aquí está una parte de los pilares, que es el Hajj, que es la peregrinación, realizar una peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida, donde quiera que estén, o sea, cada musulmán debe viajar, si está en Colombia y se convirtió al Islam, como mínimo, si no, no te salvas. O sea, si esto no cumples esto al pie de la letra, no te salvas. O sea, si nunca visitaste la Meca, no viajaste a la Meca, ya perdiste tu salvación. No hay nada que hacer, o sea, así hayas orado, así hayas clamado, no hay nada que hacer, perdiste tu salvación. La peregrinación, estos 5 pilares los debes cumplir. Y a mí sí me gustaría darme un viaje por allá, por Arabia Saudita. Hay personas que lastimosamente no entienden esto. Pero hablemos de la moral de Mahoma, porque ahí uno dice, bueno, me parece interesante. Hablemos de la moral de Mahoma y su conducta. En cuanto a la moral de Mahoma se destacan varias acciones y enseñanzas que contravienen la moral cristiana. Miremos, Mahoma y su matrimonio con la esposa de su hijo adoptivo. Mahoma se casó con la esposa de su hijo adoptivo. Esto me llama la atención. Esto es interesante. Ojalá algún musulmán mirara este video. Mahoma se casó con Zainab, quien era esposa de su hijo adoptivo, Sai Invict. Esto se encuentra en el Corán. ¿Qué le parece? Esto se encuentra en el Corán. Claro, usted también dirá, en la Biblia también David se casó con Betsabé, que era esposa de Urías Eteo, pero dése cuenta las consecuencias que tuvo que pagar David por ese pecado. Acá no, acá es algo que está aprobado, supuestamente aprobado. Ahora bien, no estoy diciendo que David tenga algo que ver, acá sí, Mahoma sí, porque supuestamente Mahoma es el representante de Alá en la tierra. ¿En qué parte aparece? Aparece en Sura, capítulo 33. ¿Qué es eso que está leyendo? Las personas que apenas se conectan, les animo a que vean el video desde el inicio. Sura es un versículo del Corán.
capítulo 33, versículo 37. Y cuando Said, a quien Alá había favorecido, y tú habías favorecido, le dijo a su esposa, retírate de mí. Alá le dijo, cásate con ella. ¿A quién? A esa mujer que era esposa de su hijo adoptivo, que inmediatamente él le dijo, retírate. Y tú, Mahoma, cásate con ella. ¿Qué le parece? Eso está en el Corán. Por eso es que el Corán es anatema. El Corán, Mahoma, Arabia Saudita, Ismael no deberían existir. Por lo tanto, ni siquiera te quede duda. ¿Será que el Islam viene de parte de Dios? No tiene nada que ver. Este matrimonio fue controvertido y violó las normas sociales de la época, dado que era considerado inapropiado casarse con la esposa de un hijo adoptivo. La Biblia condena completamente eso. Por eso, las personas que están conectadas, les he hecho leer la Biblia desde Génesis. Lastimosamente, estos pensamientos también quieren meterse dentro del cristianismo. ¿Cómo refutamos nosotros eso que hizo Mahoma de haberse casado con la esposa de su hijo adoptivo? Muy bien, Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero la Biblia también dice, no mirarás la desnudez de tu hijo. ¿Y cómo era mirar la desnudez de su hijo? Cuando se codicia a la esposa de su hijo. En este caso, aunque era un hijo adoptivo, eso está prohibido por las leyes que aparecen en el libro de Levítico. Y aquí el Señor Jesucristo condena aún desde el pensamiento. Imagínese si este hombre se casó oficialmente con la esposa de su hijo adoptivo. Esa es la moral de Mahoma y muchas cosas más. Este versículo refuerza los principios de pureza moral y fidelidad conyugal que se contrarrestan las acciones de Mahoma. En realidad, Mahoma es o fue un peligro, un hombre que creció en la pobreza, un hombre que también creció con esos deseos de rebelarse, un hombre que también fue un comerciante y que de alguna manera tuvo la oportunidad de casarse con una mujer muy adinerada, una viuda muy adinerada que no aceptaba compromiso con nadie porque necesitaba un hombre con carácter y preciso. Mahoma calzó allí, se casó él siendo de 22 años con una mujer de 40 años y en ese tiempo él, queriendo progresar, también entró a ser parte de la guerra que Dios le había aprobado, que Dios le había dicho sí, puedes pelear, puedes defenderte, lo único que te pido es que no destruyas los árboles y de resto puedes pelear con quien quiera, no puedes pelear públicamente, pelea secretamente. Bueno, cantidad de cosas que en la vida de Mahoma quedan ahí establecidas en la historia y le quiero decir que a través de todos estos puntos hemos presentado nosotros una visión detallada del Islam y sus prácticas y comparación con la enseñanza de Jesucristo en la Biblia. Por eso le digo, incluso ellos creen en Jesús, pero ellos creen en Jesús que Jesús no murió en la cruz. O sea, que cuando él estaba siendo crucificado, llegó Alá y lo rescató. Lo rescató porque la Biblia en los Salmos dice, no dejarás a tu santo o a tu siervo para siempre en el Seol y no dejarás que tu santo vea corrupción. O sea, que lo rescató, o sea, que Jesús nunca murió. Ellos creen en Jesús, pero en las partes de que Jesucristo fue crucificado, murió y al tercer día resucitó, eso no lo creen para nada. Si eso no hubiera pasado, nosotros jamás seríamos redimidos, porque nosotros conocemos la redención de que Jesús se hizo pecado por nosotros y crucificó el pecado en la carne. Él crucificó el pecado ¿en qué? En la carne. Él no practicó ningún pecado, pero se hizo pecado por nosotros y esa es la redención. Pero ellos dicen que no, que Jesús no murió porque Alá no permitiría que uno de sus profetas muera, que él fue rescatado. Por eso le digo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay Mahoma, no hay Corán, que yo quiero investigar, que yo también quiero estudiar. No necesitas estudiar. Aquí en este video lo puse todo lo relevante, todo lo que debes conocer acerca del Islam. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a profundizar más? Esa es la realidad.
El Islam no debería existir, el Corán tampoco, Mahoma tampoco, Arabia Saudita tampoco, Ismael no debería existir. Porque recuerde, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, diciéndole, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, se estaba refiriendo a Isaac, a Ismael no. Ismael es un error de Abraham. Abraham se unió con la esclava, algo que no se podía hacer. Se unió con la esclava pertenecía a Egipto, era esclava, era la sirvienta. Se unió con ella, tuvo relaciones con ella y nació Ismael. Ismael fue circuncidado a los 12 años, 12 y 13 años. Por eso los musulmanes se circuncidan a los 13, 12, 13 años. Hacen una fiesta en toda parte. En Turquía son musulmanes, en Arabia Saudita son musulmanes. Dentro de eso tenemos a los sunitas, a los chiitas. Los sunitas son descendientes plenos de las enseñanzas de Mahoma, Muhammad. Los chiitas dicen que el suegro, que fue el que ocupó después de la muerte de Mahoma, que ocupó el cargo de imán o que ocupó el cargo de califa, que quedó como califa, ellos siguen las tradiciones de ellos. Entonces, ahí sí hay los sunitas, digámoslo así, son más o menos buenos, más o menos. Los chiitas sí son extremistas. Los chiitas son los que están ubicados en Irak, Irán, y son precisamente los que les gusta la guerra y los que aún imponen más. Eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. No, pero yo he conocido otros más. Hablemos de los saudíes, hablemos de los sunitas, hablemos de todo esto detalladamente. No necesitamos. Necesitamos entender claramente los pilares, conocer estos viajes que supuestamente hizo y refutarlos con la Biblia. En realidad, el Corán es una maldición. Tenerlo en casa, tenerlo tal vez en una aplicación, es anatema. Te recomiendo que te deshagas lo más pronto de este libro. No es que a mí me lo regalaron. Hay personas que van, hacen viajes allá al Medio Oriente y le regalan lienzos, le regalan esculturas, papiros de Egipto, pergaminos, y los van y los ponen. Cuidado con eso es peligroso. No lleves anatema a tu casa. Ya no tengo, gracias a Dios, ni uno de esos libros. Yo tenía La mujer en el Islam, Conozca el Islam, el amor por Jesús me condujo hacia el Islam, tenía el Ramadán, la oración en el Islam, la peregrinación, todos esos libros los tenía, pero gracias a Dios me deshice de ellos. Los tenía para hacer un estudio y ahora que hice ese estudio, lo pongo delante de ti este video. ¿Para qué? Para que lo compartas masivamente, para que le des me gusta. Compártelo, porque el Islam es una secta, es una religión que está tomando mucha fuerza. Y esto les va a ayudar a entender y esa pelea precisamente con los judíos, ese conflicto en el Medio Oriente precisamente nace del Islam, se origina en el Islam, se origina con Mahoma, Muhammad. Recuerde esos cambios, todo esto que ha pasado, que nosotros lo tenemos aquí, todos estos estudios que nosotros hemos visto claramente muestran el porqué, el resentimiento, el odio, el rechazo hacia los judíos y por qué esta religión del Islam quiere sacar a los judíos de su territorio para implantarse ellos. Con esto, de verdad, ya no necesitas profundizar nada más acerca del Islam. Si eres cristiano, si te congregas en alguna iglesia, de verdad, aquí está todo el conocimiento que necesitas acerca del Islam. Lo único que les pido a todos los que están viendo este video es que le den me gusta. Dale me gusta, manito arriba, por favor. Y no solamente eso, sino que nos gustaría que dejes tus comentarios generales. Una vez terminado el video, vuelvas a ingresar al video, las personas que están aquí. Ojalá nos puedan apoyar y escriban un comentario, cualquier cosa. Dios te amo, rechazo el Corán, rechazo el Islam. Y las personas que puedan comentar más, se los agradecería de verdad. Eso nos ayuda muchísimo a llegar
a otras culturas. Ojalá varios musulmanes se conviertan a Cristo al ver este video. Que Dios te bendiga.